Pascua. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este nuevo webinar en el área de geometría. Tenemos el gran honor y placer de presentar al profesor magíster Fernando Alba Gallegos, es profesor del área de geometría. Y el día de hoy tendremos estaremos a su disposición. El profesor es bachiller en Ingeniería Electrónica a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene una maestría en Gestión e Innovación Educativa a cargo de la Universidad Católica Sede Sapienza. Está con nosotros nuestro compañero José Luis Pintado a cargo del área de soporte técnico. Tenemos también la presencia de mi compañera Carol y de mi compañera Jimena, que forman parte del equipo de imagen institucional que lidera la licenciada Jonet Ramos. Yo soy Género Bando. Profesor Fernando, muy bienvenido una vez más. Es de usted el escenario para su exposición. Adelante, profesor. Muy bien, Gener, gracias. Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión que nos reúne el día de hoy. Entonces, el tema es políedros regulares. Luego les voy a alcanzar el enlace que corresponde a lo que vamos a desarrollar. Primero repasemos lo que es un poliedro, que es la unión de 4 o más regiones poligonales que no están en el mismo plano. La condición es que dos regiones adyacentes cualesquiera tengan solo una arista común. De esa manera se obtiene un conjunto de superficies planas que encierran una parte del espacio y solamente la superficie corresponde al poliedro, es decir, el poliedro no es un sólido. Hay dos tipos de poliedros en general, poliedro convexo y el poliedro no convexo. Para darme cuenta de si un poliedro es convexo, hay un modo práctico. Ya en CEPRE hacemos la teoría correspondiente a convexos y no convexos con otro tipo de definición. ¿Ya? Basta con trazar una recta secante a las superficies y si el número máximo de puntos que se obtiene de intersección con la superficie del poliedro es 2, ese poliedro se llama convexo. Si se obtiene más de 2 puntos, si alguna recta interseca el poliedro en más de 2 puntos, entonces el poliedro se llama no convexo. Entonces tenemos dos grandes grupos, los convexos y los no convexos. Los teoremas que nosotros estudiamos están referidos a los poliedros convexos. En un poliedro convexo tenemos justamente elementos como los que se están señalando. Las caras, que son esas regiones poligonales, que en este caso se señala una región cuadrilátera. Tenemos los vértices, que son los mismos vértices de los polígonos que delimitan las regiones poligonales. Tenemos las aristas, que vienen a ser los lados de esos polígonos, y los ángulos poliedros, que en el espacio, ya con más detalle, te van a enseñar de qué consiste. Lo que en geometría plana se llama ángulo, aquí en el espacio se llama ángulo poliedro, en el que concurren una serie de aristas, como mínimo 3, y sus respectivas regiones. La diagonal del poliedro es el segmento que une dos vértices que no estén en la misma cara, tal como la que se ha trazado. Los teoremas, repito, que vamos a mencionar acá, están referidos a los poliedros convexos. Si es que consideramos que C es el número de caras, V es el número de vértices y A el número de aristas. Entonces, primer teorema, si tú sumas los números de lados de todas las caras, esa suma involucra que tú estés haciendo el cálculo a partir de contabilizar 2 veces cada arista, porque estarías contando pues el lado de un polígono y después el lado del otro polígono. Entonces, si hago lo mismo con todas las caras, voy a tener que, en realidad estoy contando el doble del número de aristas. El segundo teorema menciona que la suma y la medida de los ángulos en las caras, en total se supone, te va a dar 360 por V menos 2. Por lo tanto, estos dos ya de por sí, si conoces el tipo de caras que conforman este poliedro, te puede dar lugar a conocer la cantidad de aristas y el número de vértices. Y el tercero, que es el más famoso, que es el teorema de Euler, que indica que el número de caras más el número de vértices te da igual que el total de aristas más 2. En este ejemplo que está graficado, tú puedes contar así, fíjate, uno arriba, uno abajo, cuántos en la cara de arriba hay, cuántos triángulos alrededor de la cara cuadrilátera hay.
cuántos triángulos alrededor de la cara cuadrilátero de abajo y de arriba, y cuántos cuadriláteros alrededor que no contabilizaron en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces así puedes contar y te dan el número total de caras. Pero también usando estos teoremas tú podrías calcular el número de caras si es que calculas primero el número de aristas y te dicen cuántos cuadriláteros hay y cuántos triángulos hay. Algún dato tienen que darte o alguna característica importante. Aquí observamos 14 caras. Para saber el número correspondiente a la cantidad de caras, cuento la cantidad de regiones triangulares y son 8, ¿ya? Y cuento la cantidad de regiones cuadrangulares y son 6. 8 más 6 te da el total de caras. Enseguida, si aplico el teorema 1, voy a poder determinar la técnica para calcular el número de aristas. Mira, suma del número de lados en las caras, ¿ya? Solamente observando que son 8 triángulos, 8 por 3, más 6 por 4, porque son 6 cuadriláteros. Eso te da el doble número de aristas. Si tú despejas, tienes aquí 24 aristas. Ya tienes dos características de este poliedro, entonces resuelto. Si aplicares el teorema 2, tienes la suma y la medida de los ángulos en las caras, lo que significa que 8 triángulos quiere decir 8 por 180, la suma y la medida de los ángulos, 6 cuadriláteros, 6 por 360, y eso te da 360 por V menos 2. 12 vértices. Si aplicáramos el teorema 3, también podríamos determinar a partir de que el número de caras y vértices se suman y eso te da el total de arista más 2. Pues 14 más V es 24 más 2, porque ya se conoce cuántas caras hay y cuántas aristas hay. Despejas y obviamente coincide con el anterior. Fíjate. Esta es una forma de averiguar si es que tu cálculo es correcto y una forma de practicar, una forma de estudiar. Lo que en estos tiempos tenemos que aprender es justamente aprender a aprender. A veces no se trata de resolver 50.000 problemas, sino entender los que estamos resolviendo y ver alternativas de solución. Cuando tú resuelves un problema, fíjate si puedes aplicar el teorema 2 o el teorema 3. O habiendo resuelto el problema, aplica el teorema 3 y entonces comprueba, ¿ya? No es cantidad, sino calidad de problemas que tenemos que resolver a futuro. Ahora sí, los poliedros regulares son aquellos poliedros convexos que cumplen determinada condición, de acuerdo con la definición. Mira, un poliedro regular tiene que ser de todas maneras convexo. Además, las regiones poligonales que lo conforman son regiones poligonales congruentes, irregulares, es decir, triángulos equiláteros, cuadrados, pentágonos, etc. En cada vértice debe concurrir la misma cantidad de aristas y la misma cantidad de caras. Si concurren 3 aristas, entonces evidentemente concurren 3 caras, eso para cada vértice. Si concurren, por ejemplo, 4 aristas, van a concurrir 4 caras para cada vértice. De esa manera tenemos el que contiene a 4 caras, se llama tetra, y siempre terminan en edro. Edro significa cara, o sea, 4 caras, tetraedro. Hexaedro, 6 caras. No existe el poliedro regular de 5 caras. Pentaedro regular no existe. De ahí nos pasamos al octaedro, que tiene 8 caras triangulares. Y de ahí no existe nonaedro, decaedro, etcétera, hasta que llegamos al dodecaedro. Y finalmente, el icosaedro. Solamente existen 5 clases de poliedros regulares que fueron demostrados, justamente fue demostrado este teorema por los antiguos griegos. Ya estamos hablando de la Grecia antigua, de alrededor del 600 a.C. La demostración es bien sencilla, porque tú consideras un vértice. Siempre tu análisis en ese tipo de problema es un vértice. Fíjate cuántas aristas concurren en un solo vértice. Vamos, como no sé cuántas hay en general, debo tomar un número entero. Es decir, que concurren m aristas, que puede decir 2 aristas, 3 aristas, 4 aristas, 5 aristas, número entero. M aristas, siempre tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, el número de aristas que concurre en un vértice del poliedro regular es m mayor o igual que 3. El número de lados de cada cara, ya que es otro número, es n. Triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados, sí que está formado por pentágono, 5 lados. N mayor o igual que 3.
Alfa es la medida de cada ángulo interior de una cara del poliedro regular. Entonces, si nosotros observamos en el vértice, van a ver m veces alfa, ¿no? Pero también si quiero calcular la medida de un ángulo interior en un polígono regular, tenemos la fórmula de la geometría plana, 180 por n-2 es la suma de todos los ángulos interiores de un polígono convexo. Entre n me da la medida de un ángulo interior del polígono regular, porque todos son congruentes. Y también debemos tener en cuenta que en el vértice, al sumar todas las alfas que aparecen aquí, esa suma tiene que darte menos que 360, evidentemente, porque si no estaríamos en geometría plana. Entonces, m por alfa tiene que ser menor que 360. Esta técnica de desigualdades te permite, pues, simplificar el cálculo. Mira, llegas a que m por n menos 2 veces m más n es menor que 0. Al desarrollar esa expresión, ya se va a cancelar el 360. Y tienes una desigualdad interesante. M menos 2 por n menos 2 tiene que ser menor que 4. A partir de ahí, ¿ya? Lo que ocurre a partir de ahí es que tú vas a tener que hacer el análisis por tanteo. Mira, el análisis por tanteo. ¿Ya? Mira lo que ocurre acá. Tienes esta desigualdad, menor que 4. Ya está. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Ya sabes cómo es m. M es mayor o igual que 3. Y n es mayor o igual que 3 también. Entonces, tienes que comenzar con el tanteo de alguno de ellos. Elegimos m. Mínimo valor de m, 3. Si reemplazo en la desigualdad anterior, sería 3 menos 2 por n menos 2 menor que 4. 3 menos 2 te da 1, evidentemente, y resulta que n va a ser menor que 6. Entonces, tengo que combinar. Como ya sé que n es mayor o igual que 3, pero también es menor que 6, ahora hago el tanteo para n con esta característica de m que es igual a 3. Si n vale 3, tengo el tetraedro regular. Si n vale 4, voy a tener el hexaedro regular. Si n vale 5, voy a tener el dodecaedro regular. Ahora, no puede ser n igual a 6 porque n tiene que ser menor que 6. Ya agotamos que n sea mayor o igual que 3 y menor que 6. Ahora probemos con otro valor de m. Aumentamos el valor de m. Si m vale 4, entonces tenemos que, como n va a ser menor que 4, al reemplazar la m en la desigualdad anterior, que está en la parte superior, fíjate, 4 menos 2 que te da 2. Ese 2 pasa a dividir al 4 que está a la derecha. Te queda n menos 2 menor que 2. Entonces, n es menor que 4. Pero recuerda que n tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, solamente hay una posibilidad. N tiene que ser 3. Y va a resultar el octaedro regular. Si m vale 5, entonces reemplaza 5 menos 2, que te da 3. Realizas el desarrollo y despejas y n sale menor que 10 tercios. Entonces, la única posibilidad como que n es mayor o igual que 3 es que n tenga que ser 3, no hay otra. Resulta pues el icosaedro regular. Y si m vale 6, fíjate, si m vale 6, entonces aquí ocurre que al reemplazar en la parte de arriba 6 menos 2 que te da 4. Ese 4 divide al otro 4 y a la derecha te queda 1. Es decir, n menos 2 es menor que 1, lo que significa que n es menor que 3. Lo cual contradice la hipótesis porque n tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces no existe un poliedro regular cuando m valga 6. No cumple con la condición. Igualito va a pasar si m es 7, 8, 9, etcétera. Y por lo tanto solamente existen 5 clases de poliedros regulares que son los que se han mencionado acá, que están ahí descritos. ¿Ya? A futuro tú tienes pues una serie de características para estos poliedros regulares. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este detalle. ¿Aló? ¿Ya? Si el poliedro tiene 4 caras, se trata de un tetraedro regular. C vale 4, V el número de vértices 4 y número de aristas 6. Acá lo puedes contar fácilmente. Puedes calcular conociendo la longitud de una arista, el área total. Son 6 aristas, 4 vértices y 4 caras. Es decir, para calcular el área total es el área de cada triángulo equilátero multiplicado por 4. 4a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y resulta esta expresión. Obviamente que también se cumple
Para los poliedros regulares, el teorema de Euler, que está escrito nuevamente abajo, cara más vértices, arista más 2, fíjate que se comprueba eso para cada caso. ¿Ya? Seguimos. El hexaedro regular, cuyo gráfico es este, 6 caras. En cada vértice concurren 3 aristas. El número total de vértices es 8. ¿Ya? El número de aristas, cara más vértices, arista más 2. Puedes aplicar este teorema de Euler y te da 12. El área total es el área de cada cuadrado multiplicado por 6. 6a cuadrado. El octaedro regular, 8 caras. Puedes contar ahí fácilmente. 4 alrededor, 1 arriba y 1 abajo, te da 6 vértices. Y el número de aristas, si te dificulta, aplica el teorema de Euler. Cara más vértices, arista más 2. Y te da 12. El área total corresponde a las áreas de los 8 triángulos equiláteros. Sería 8 veces arista al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Que te da 2a cuadrado raíz de 3. El dodecaedro tiene 12 caras. La cantidad de vértices ya la tienes que calcular mediante esta expresión. Si tú multiplicas el número de lados de una cara por la cantidad de caras, estás sumando los números de lados de todas las caras, ¿no? Una cara tiene n lados. Multiplicas n por c, te da el doble de arista de acuerdo con el teorema que hemos escrito. Pero también si multiplicas la cantidad de vértices por el número de aristas que salen de un solo vértice, estarías contando también cada arista 2 veces, también es 2a. Y el otro teorema que es 360 por v menos 2, que me da 180 por n menos 2 para un polígono por la cantidad de caras. O sea, podemos ir descubriendo expresiones adicionales para el poliedro regular. Y de esa manera calculamos v vértices y 30 aristas. A es igual a 30. Calcular el área ya es otro tema que lo puedes hacer. 15 veces a cuadrado raíz de 5 más 2 raíz de 5 sobre 5. Sale radical doble porque ahí aparece pues el número de oro, que es raíz de 5 más 1 sobre 2. El icosaedro regular que tiene 20 caras y con estas expresiones puedo llegar a demostrar que tiene 12 vértices. Y también con el teorema de Euler nuevamente ya tengo cara más vértices, arista más 2, la cantidad de aristas es 30. Y en ese cuadrito, si quiero calcular el área total, será pues 20 veces a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Área de un triángulo equilátero multiplicado por 20, que te da 5a cuadrado raíz de 3. Ahora, ¿qué observo aquí? Que hay unos números que se repiten en una fila y en otra. Entonces, fíjate que en el hexaedro tengo 8 vértices y en el octaedro tengo 8, pero caras. A su vez, en el dodecaedro tengo 20 vértices y en el icosaedro tengo 20 caras. Y cruzado también. ¿Ya? Si el número de caras y el número de vértices es el mismo, entonces ocurre que estos poliedros cumplen determinada característica. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo 6 con 6, 8 con 8, cosa que no ocurre con el octaedro ni el dodecaedro. Mira, tiene 8 y 20, son diferentes. Y 6 y 12. En cambio, 6 con 6 y 8 con 8, sí. 12 con 12, 20 con 20. Entonces, cuando el número de caras sea igual que el número de vértices, tú vas a decir que esos poliedros son conjugados, poliedros regulares conjugados. De estos cruces que hacemos, el tetraedro es conjugado con sí mismo. 6 con 6, 8 con 8 iguales, debe cumplirse ambos. 8 con 20 no va, 6 con 12 no va, pero 12 con 12 sí va y 20 con 20 va, para que te des cuenta que no es en todos los adyacentes. Si el número de caras de uno es igual que el número de vértices del otro, entonces se llaman poliedros regulares conjugados. El conjugado del dodecaedro es el icosaedro. El conjugado del hexaedro es el octaedro. Y el tetraedro tiene como conjugado otro tetraedro. ¿Ya? Así por parejas. Los desarrollos permiten observar cómo fabricarlos. De repente, ya dentro de la universidad tienes que fabricar un tetraedro, un octaedro, un dodecaedro, un icosaedro a partir de ciertos elementos que te dan y tienes que saber que todo pasa por el desarrollo, es decir, colocar las caras sobre un mismo plano, como es este caso, mira. Tienes 4 regiones triangulares, colocas un pequeño borde para que puedas hacer el pegado por ahí después. Fíjate que hay 3 aristas en los que se hace el borde para que se pueda pegar y con cartulina puedes crear ese tetraedro regular. Este es un desarrollo de tantos que tiene el hexaedro regular. ¿Ya? Cuenta 6 caras, 6 cuadrados, ¿ya? Y tiene esta forma, esos bordes para poder hacer el pegado con facilidad.
El octaedro regular tiene estas características, esa es una forma de desarrollar. El icosaedro regular, que es un poquito más complicado que los tres anteriores, y finalmente el dodecaedro regular. Esa es una forma de construir entonces los poliedros regulares. Cualquier estudiante de ciencias, ingeniería, de arquitectura, que quiere estudiar en la UNI o que se quiera ir a la NASA, tiene que saber o estar en capacidad de crear esto, fabricarlos. Entonces, también podemos observar más características del poliedro regular. El tetraedro regular es conjugado con otro tetraedro regular. Mira, yo puedo tener un tetraedro regular en un sitio y otro tetraedro regular en otro sitio. Ya se llaman conjugados. Ya pueden estar separados, uno en un ambiente y otro en otro ambiente. Entre comillas, hablando de ambiente, ¿ya? Porque esto es solamente intuitivo. Pero una forma de obtener el conjugado de un poliedro regular es uniendo los centros de las caras. El centro de un triángulo equilátero, por ejemplo, es el baricentro. El centro de un cuadrado es el punto de intersección de las diagonales. Y el centro de un pentágono regular es el centro de la circunferencia circunscrita a ese pentágono regular. En este caso se dice que se ha graficado o se ha obtenido el conjugado inscrito del tetraedro regular ABCD. Y sale pues otro tetraedro regular del conjugado inscrito. El hexaedro regular y el octaedro regular son conjugados. Aquí tienes una animación donde puedes ver un hexaedro regular y en el interior puedes ver un octaedro regular que se ha obtenido a partir de los centros de las caras cuadrangulares. Pero también tengo el dodecaedro regular con el icosaedro regular. Acá también tienes otra animación, ¿no? Tienes un dodecaedro, se han unido los centros de las caras y se obtiene un icosaedro. Al revés también es cierto, pues obviamente, ¿no? El conjugado del icosaedro regular es un dodecaedro regular. Ahí hay que unir los baricentros de las caras triangulares. Obviamente también está pendiente por ahí el octaedro regular. Aquí tienes para cada caso el conjugado inscrito, ya sin animación, pero que es muy ilustrativo. Mira, tetraedro con tetraedro, hexaedro con octaedro, octaedro con hexaedro, y a la par dodecaedro con icosaedro, como ya hemos mencionado. Todas estas características gráficas tú las puedes obtener en cualquier bibliografía, incluso visitando cualquier página web. Además de que a partir de un poliedro se puede obtener otro, es decir, no solamente los conjugados, existen otros, se llaman los inscritos sin necesidad de que sean conjugados. Por ejemplo, en un tetraedro regular, si yo considero el tetraedro regular, él puede estar inscrito en un hexaedro, en un octaedro, en un dodecaedro o en un icosaedro. Solamente hay que observar las características, ¿ya? Igual ocurre para cualquiera de ellos. El hexaedro regular se puede obtener a partir de un tetraedro, de un octaedro, dodecaedro o de icosaedro. O sea, están todos relacionados. Es una característica interesante de la geometría del espacio. Incluso a partir de un hexaedro regular, tal como se ve en esta figura animada, tú puedes obtener un tetraedro regular que es la línea de color azul, que es fácilmente distinguible. Se ha obtenido a partir de las diagonales justamente de las 6 caras del hexaedro. Uniendo los puntos medios de esas líneas de color azul, se obtiene un octaedro. Y después se puede obtener un icosaedro y después se puede obtener un dodecaedro. Ya es cuestión de lo que permite tu creatividad, que es siempre mucha. Existen en el mercado también juegos de azar para cálculo de probabilidades que no solamente dependen de un dado hexaédrico, sino puede ser tetraédrico, octaédrico, dodecaédrico o icosaédrico. Esto para cálculo de probabilidades. Veamos un problema de aplicación teórico respecto de esto, ¿ya? Dice, indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Al final yo te voy a pasar el enlace para que tengas el archivo, ¿ya? Tú solamente trata de captar los detalles que te van a permitir aprender un poco más. En un dodecaedro regular dice, algún par de diagonales de las caras determinan un ángulo agudo cuya medida es 60. Ya dice, en un dodecaedro regular. Habría que construir, habría que hacer. Hay que aprender también a dibujar eso. En algún poliedro regular, las aristas concurren de 5 en 5 en cada vértice. En un tetraedro
En un tetraedro dice, las aristas no coplanares son perpendiculares. Y luego, la suma y las medidas de las caras del ángulo poliedro de un octaedro regular es 240. Todos estos términos, si te parecen extraños, si es tu primera vez de observar esta parte del curso, los trabajamos con mucho detalle y en el lugar correspondiente en el ciclo pre de CPREUNI. Es el lugar en el que puedes tener la mayor cantidad de información, de contenidos y desarrollo de competencias y habilidades respecto de la matemática. No hay otro lugar en el que puedas alcanzar esos objetivos. El primero, por ejemplo, es verdadero. Ahí tienes un dodecaedro regular, dice, algún par de diagonales de las caras determinan un ángulo agudo cuya medida es 60. Ahí tenemos diagonal de una cara pentagonal, diagonal de otra cara pentagonal adyacente y diagonal de otra cara pentagonal adyacente, que como los polígonos son regulares, esas diagonales son congruentes también. La segunda también es verdadera. En algún polígono regular, las aristas concurren de 5 en 5 en cada vértice. Es el caso del icosaedro regular, mira. Cada vértice concurren de 5 en 5. Y luego dice, en un tetraedro, no está hablando del regular. Mientras no te digan regular, tú no puedes asumir que sea poliedro regular. Dice, las aristas no coplanarias son perpendiculares. No siempre es cierto eso. Por lo tanto, es falsa la proposición. Solamente será cierto en el caso de un tetraedro regular. Y luego el número 4, en el que tendrías que hacer el gráfico, dice, la suma de las medidas de las caras del ángulo poliedro de un tetraedro regular es 240. Efectivamente. En un vértice concurren 4 ángulos de 60. 4 por 60 que te da 240, por eso que esa proposición es verdadera. ¿Correcto, jóvenes? Sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Un problema 2, que todo estudiante de ingeniería debe conocer, o de arquitectura o de ciencias. Calcule la longitud de una altura de un tetraedro regular. Yo sé que muchos tienen su formulario, pero más interesante es saber cómo es que se determina esto. ¿Correcto? Veamos. Vamos por acá. Supongamos que la longitud de la arista es A, la altura viene a ser la distancia que hay de un vértice al plano de la base opuesta, de la cara opuesta. Siempre va a caer en el centro, ¿correcto? En un segundo vamos a dar pase para que te den algún comunicado correspondiente. Tenemos K, 2K porque es el baricentro, y 3K porque CM tiene que medir igual que BM, ya que las caras triangulares son congruentes. Alturas de los triángulos equiláteros iguales en longitud. Queremos calcular H. ¿Ya? En el triángulo BGM aplicas el teorema de Pitágoras y tienes esta relación de que H es 2K por raíz de 2. Pero en el triángulo AMB, que es un triángulo de 30 y 60, tú sabes calcular BM. Pero 3K tiene que ser pues A medio raíz de 3. De ahí despejas la K en función de A y la idea es que H quede pues en función de A nada más. Y tienes esta expresión, A raíz de 6 sobre 3. Listo. ¿Correcto? ¿Algún detalle, Jenner? Profesor, sí, profesor. Si me permite, por favor, profesor. Una pausa. Sí, profesor. Lo agradezco mucho. Perfecto. Ya está libre. Adelante. Gracias, profesor. Agradeciendo su exposición en lo que va de lo que nos está, digamos, compartiendo, conocimiento. Quisiera compartirles también información que puede ser valiosa para nuestra comunidad que mira a la Universidad de Ingeniería como una meta. Permítame un momento, por favor.
Muy bien. A comentarles pues que próximamente estamos dando inicio a nuestros nuevos ciclos de preparación. Para eso quiero dar la presentación, quiero dar la bienvenida una vez más a mi compañera Jimena. Jimena, si estás con nosotros para poder... Sí, Genar, buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante Jimena, por favor. ¿Qué tal, chicos? Para comunicarles que ya están abiertas nuestras inscripciones online a nuestros próximos ciclos regulares, el ciclo básico y el ciclo preuniversitario. Ahora, estamos atendiendo en el horario de 9 a 6 de la tarde en nuestros números de WhatsApp que están en pantalla y en nuestros números fijos. El inicio de las inscripciones han sido desde el 15 de julio y están culminando el 20 de agosto. Nuestra prueba de selección de igual manera se está rindiendo el 22 de agosto y las clases están iniciando el 31 de agosto. Ahora mi compañera Carol le va a explicar un poco más a detalle acerca de nuestros ciclos. Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Les habla la señorita Carol, personal del área de imagen del CEPRE-UNI. En esta ocasión les vamos a comentar un poco más referente a nuestros ciclos básicos y el ciclo preuniversitario, ¿no? Como ven en pantalla, el ciclo básico está dirigido para jóvenes que cursan actualmente el 5º año de secundaria y recién van a comenzar su etapa de preparación académica. En este ciclo van a adquirir conocimientos previos, ¿no?, en los cursos de ciencias y matemáticas. Este ciclo básico no te ofrece lo que es el ingreso directo a la universidad. Tenemos el otro ciclo que es el ciclo preuniversitario. ¿Me ayudas, por favor, con el otro diseño, Jenner? A ver, tenemos acá el ciclo preuniversitario, ¿no? Este ciclo va dirigido a jóvenes que ya cuentan con alguna preparación de medio año más en alguna institución académica y que aspiren a ingresar a alguna de las 27 carreras profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este ciclo sí te ofrece lo que es el ingreso directo a la universidad, con un total de 300 vacantes en cada concurso de admisión. Si hablamos de beneficios que ofrecemos en nuestra institución, son primeramente las clases de manera virtual, y llegamos a todo nivel nacional, la enseñanza de calidad con un alto nivel de preparación preuniversitaria, contando con docentes de la misma universidad. También tenemos 3 tipos de becas por rendimiento académico que la damos al inicio del ciclo, y las evaluaciones constantes tipo examen de admisión, tanto para un ciclo básico como para un ciclo preuniversitario. Cada estudiante tiene que obtener un equipo informático adecuado para poder tener una buena preparación durante los 5 meses. Para ambos casos, las inscripciones ya se han aperturado desde el 15 de julio y estamos cerrando el 20 de agosto. El inicio de clases es el 31 de agosto, la duración de ambos ciclos es de 20 semanas, viene a ser 5 meses, comenzamos en agosto y culminamos en el mes de enero. Hay una prueba de selección que todo estudiante tiene que tomar antes de ingresar a nuestros ciclos. Esa prueba de selección la van a tomar el 22 de agosto y la finalidad es saber en qué nivel de conocimiento se encuentra. Si hablamos de horarios, tenemos los horarios del turno mañana, del turno tarde, y nuestras clases van de lunes a sábado. Referente al proceso de inscripción, toda la información van a encontrarlo en nuestra página web, como cepreuni.net.p. Hay que realizar 3 tipos de pago. Primero viene a ser la prueba de selección, que tienen que inscribirse hasta este 20 de agosto. Luego hay que realizar el pago de matrícula y finalizamos con el pago de la mensualidad. Cualquier pago lo pueden realizar mediante el Banco BCP. Así ya saben, jóvenes, a inscribirse en el ciclo preuniversitario y asegurar su vacante directo a la UNI. ¿Listo, jóvenes? Gracias. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Carol. Ambas son compañeras mío que forman parte del equipo de imagen institucional del CEPRE-UNI. Profesor Alba, si está con nosotros. Listo, Gener. Adelante, profesor. Gracias. Pase usted adelante. Muy bien, y estamos ahí, jóvenes, nuevamente. Profesor, sí. Disculpe, profesor, no se olvide aplicar la restricción en las opciones. Ya le puse la tercera línea. Profesor. Muchas gracias. Gracias a ti por recordarme. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ahí preguntaban acerca de si el centro
de un triángulo es el mismo centro de la región triangular. En general, jóvenes, cuando hablamos de centro, es para polígonos regulares. Centro tienen solamente los polígonos regulares, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, el centro del triángulo equilátero coincide con el centro de la región triangular, porque es el centro de la circunferencia circunscrita. Cuando no sea regular, estamos hablando de centroide, ¿ya? El centroide tiene otro concepto, es lo que en física llaman centro de gravedad. El centroide del triángulo es distinto que el centroide de la región triangular. El baricentro es el centroide de la región triangular, por si acaso, pero no es el centroide del triángulo, ¿ya? Esos detalles los van a aplicar ustedes si es que siguen carreras de ciencias, ingeniería o arquitectura, para los cursos de carrera. Vamos a calcular la medida de un ángulo diedro, de un tetraedro. Mira, el ángulo diedro es el que determinan dos planos. Por ejemplo, vamos a determinar el ángulo entre el plano ABD y el plano ACD. Plano ABD y plano ACD. Ese ángulo se determina si es que por un punto de la arista AD se trazan dos perpendiculares como las que se han trazado, que son BM y CM, que van a coincidir porque se tratan de triángulos equiláteros. Alfita es la medida del ángulo diedro, ¿ya? Así se llama ángulo entre dos planos. Ya las definiciones más detalladas se las van a dar en el ciclo que desarrollamos e iniciamos el 31. Debemos calcular el valor de alfa en un tetraedro regular. Es importante, no tanto por ahora memorizarte, porque la matemática no es así, no es un cúmulo de memorización de fórmulas y en particular la geometría, es entender el concepto y como consecuencia de entender el concepto hacer el cálculo. Un ingeniero, un arquitecto, un científico o científica está en capacidad de demostrar las fórmulas que no recuerda porque se puede olvidar. Y justamente para eso se desarrollan las competencias en el ciclo pre, para que estés capacitado o capacitada para desarrollar justamente el cálculo que quieres, ¿ya? Mira, acá O viene a ser el baricentro, o sea que hay una relación aquí conocida, ¿no es cierto? También viene a ser el ortocentro, el circuncentro, incentro, etc. Teorema del baricentro, OC tiene que ser el doble de OM. Podemos utilizar acá CM como 3K, si es que OM es K y OC vale 2K, ¿no? BM además es igual que CM, es decir, si nosotros utilizamos aquí, observa lo siguiente, si utilizamos acá K para OM, ¿ya? OC tiene que ser 2K, el total tendrá que ser 3K, pero esa altura CM, por ser triángulo equilátero, tiene que medir igual que la altura del otro triángulo equilátero ABD, 3K. El coseno del ángulo alfa va a tener que ser pues igual a K entre 3K. Y aunque no sea un valor numérico que lo puedas detectar rápidamente porque no es notable, lo escribes en función de arco coseno. El coseno del ángulo alfa es arco coseno 1/3. Muchas veces conviene recordar esos detalles. O sea, el problema es cuando tú das una evaluación, por el hecho de haber practicado bastante, se te quedan grabadas estas características. Alfita entonces mide arco cuyo coseno es 1/3. Puedes coger tu calculadora y más o menos determinar la medida de ese ángulo. Recuerda que el coseno es 60, es 1/2. Por ahí puedes comparar, ¿ya? Bien, entonces esto permite entonces calcular la medida de un ángulo diedro de un tetraedro regular. En cada arista, el ángulo diedro entre dos caras mide arco coseno 1/3 en un tetraedro regular. En el hexaedro regular lo puedes determinar mentalmente, bueno, ¿cierto? El hexaedro regular, tú lo que puedes observar es algo sencillo, porque es 90. Ahí vamos a observar el chat que dice, ya, listo, perfecto. Ya, sigamos. Otro ejercicio, mira, también es importante que sepas lo siguiente. Otro problema. Dice, determine la relación entre la longitud de las aristas de un octaedro regular y las de sus conjugados inscrito y circunscrito. El octaedro regular es la figura principal aquí, que es la figura que está de color rojo, delineada por color rojo, ¿ya? Como sabemos que el conjugado del octaedro es el hexaedro,
hay infinidad de conjugados hexaedros regulares que pueden estar en cualquier lugar del planeta o del universo y son conjugados de este octaedro regular, pero solamente hay dos que están relacionados de esta manera, los que se obtienen uniendo los centros de las caras, ¿ya? Por eso que se dice inscrito y circunscrito. Si tú tienes otro hexaedro regular en otro lugar, ese hexaedro regular también se llama conjugado de este octaedro regular, solo que los inscritos y circunscritos son los que están mencionados acá. Considerando entonces la longitud de la arista A del octaedro, debemos calcular el valor de B y el valor de C para el inscrito y para el circunscrito, que son los conjugados hexaedros. Simplemente aplicamos lo siguiente: expresar B y C en función de A. Un detalle importante que se te enseña en CEPRE es que las diagonales de un hexaedro regular, ¿de acuerdo? Se pueden calcular. Son características que fácilmente las calculas por el teorema de Pitágoras. Las diagonales de un octaedro regular también, tal como el segmento MN que está trazado, porque vienen a ser aquí esas diagonales tales como MN, vienen a ser las diagonales de cuadrados. NRM son 3 vértices consecutivos de un cuadrado. Ahí puedes observar cuadrados. En un cuadrado, la longitud de una diagonal, tú sabes que es igual que la longitud de un lado por raíz cuadrada de 2. O aplicas el teorema de Pitágoras en el triángulo NRM. MN es igual que RN por la raíz de 2. Entonces, pero NM viene a ser justamente la longitud C de la arista del hexaedro mayor. Entonces, ahí observamos que C vale, por lo tanto, A raíz de 2, ya que RN vale A. Ya tengo una relación. Ya calculé la longitud de la arista del octaedro regular circunscrito a la longitud de la arista del hexaedro regular conjugado circunscrito al octaedro regular. C es igual que A raíz de 2. Para el pequeño, simplemente hay que observar estos detalles. Q es el centro de RND, que viene a ser el baricentro. P es el punto medio de RD. RD es paralelo a la base del hexaedro mayor y está obviamente a mitad de altura. Entonces, nosotros podemos establecer acá una relación interesante porque sabemos que NQ tiene que ser igual al doble de QP. O es el centro, fíjate que O es el centro de cada uno de estos poliedros regulares. Coincide el centro. La relación del teorema del baricentro, QP es K y QN tiene que ser 2K, ¿no? Entonces, de esa manera puedo obtener 3K para AP. Y además, yo puedo establecer acá el teorema de Tales en el plano que determina el triángulo AMN. Teorema de Tales de geometría plana aplicada al espacio. Mira, solo que acá va a estar en el plano, definitivamente. Triángulo ANM. HO se compara con NM. HO es a NM. Ahí lo tenemos. HO es a NM. Como, ahora fíjate, si estoy estableciendo HO sobre NM, ahora tengo que comparar las K. Tendrá que ser pues QP con el total NA. Parte entre el total que están contenidos en la misma línea recta. Vamos a reemplazar. HO es B medios, la mitad de la longitud de la arista del pequeño hexaedro regular. A raíz de 2 es NM, que ya lo hemos calculado en el caso anterior, que es la longitud de C. QP es K y NA es el total, que es 6K. De esta manera puedes calcular B en función de A. Y estamos calculándolo como A tercios raíz de 2. Entonces, con lo cual el problema queda resuelto. ¿Ah? Estamos relacionando la longitud de las aristas de los conjugados inscrito y circunscrito de un octaedro regular cuya arista se conoce. La arista es A, la original. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, es un problema interesante que lo vuelves a analizar cuando tengas el archivo.
Igual se puede calcular la medida de un diedro, de un ángulo diedro se puede decir, o simplemente diedro de un octaedro regular. El ángulo entre dos caras adyacentes, mira, así. Para ello trazamos las alturas de esas dos caras adyacentes y en la arista CD representamos la medida teta. Debemos calcular el valor de teta. Todos los ángulos diedros de cualquier poliedro regular tienen igual medida. Pues para calcular teta, debemos calcular el coseno de teta, porque la respuesta va a ser arco coseno, no es un ángulo notable como 60, 30, 45 o los aproximados que conoces, ¿ya? De 37, 53. Pues va a darse como arco coseno. Para ello trazamos la diagonal correspondiente desde el vértice P, que es justamente PQ, y esa diagonal siempre es igual que la longitud de la arista del octaedro regular por la raíz de 2. Ya vamos a suponer, por razones de cálculo, para que sea más sencillo, que la longitud de la arista es 2A. Entonces, PQ tendrá que ser 2A raíz de 2. La altura PM es la altura de un triángulo equilátero. Siempre la altura de un triángulo equilátero es fácil de calcular, porque es la mitad de la longitud del lado del triángulo equilátero por la raíz de 3. Recuerda que ocurre ahí la presentación de triángulos rectángulos notables de 30 y 60. Igual la altura QM de la cara QCD. Si en un triángulo tú conoces los tres lados, puedes conocer cualquier ángulo, ¿no es cierto? Hay un teorema de la trigonometría, que es el teorema del coseno, que usamos bastante en geometría. ¿Por qué usamos en geometría si es un teorema de la trigonometría? Una sencilla razón, lo puedes hacer por relaciones métricas en el triángulo oblicuo ángulo, pero te demoras varios días. Entonces es más fácil el teorema del coseno. Además de que cuando estés en la universidad, nadie te va a decir, resuelve ese problema por aritmética, por álgebra o por geometría. Tú aplicas matemática. Solo que aquí lo separamos por razones didácticas nada más. Pues opuesto a teta en el triángulo PMQ, 2A raíz de 2 al cuadrado es PM al cuadrado más QM al cuadrado menos el doble producto de los mismos por el coseno de teta. La A evidentemente se va a cancelar porque está presente como A cuadrado en cada uno de los elementos de esta ecuación. Desarrollando resulta 8 igual a 6 menos 6 coseno de teta y entonces mira, sale negativo. ¿Qué es indicador de un coseno negativo en tu curso de matemática o en particular en tu curso de trigonometría? Cuando el coseno es negativo. El coseno es negativo, a ver, vamos a ver qué dice el chat. Segundo cuadrante, muy bien, correcto, perfecto, Nicole. Segundo cuadrante, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un ángulo obtuso. Coseno negativo, ángulo obtuso, estamos hablando de eso. Entonces, teta es un arco cuyo coseno es menos 1/3. O sea, es el ángulo obtuso entre esos dos planos. Entonces, fíjate que difiere del tetraedro regular solamente en el signo. O sea, si a ti te preguntaran el ángulo diedro de un tetraedro regular, ya lo tienes que saber. Es arco coseno 1/3 positivo. Y para el octaedro regular, arco coseno menos 1/3. O sea, ¿qué significa eso? Si yo sumo arco coseno menos 1/3 con arco coseno 1/3, ¿cuánto me va a dar, jóvenes? ¿Qué dice la trigonometría? ¿Cuánto suman? ¿Cuánto sumarían? Arco coseno 1/3 y arco coseno más 1/3. Se va a dar pues 180, ¿no es cierto? Eso significa que si yo tengo, digamos, un octaedro regular, ¿ya? Y hago coincidir 3 vértices del octaedro regular con 3 vértices de una cara, con los 3 vértices de una cara del tetraedro regular, van a haber caras adyacentes que están en el mismo plano. Son coplanares. Ahí está, mira, estamos representando primero el octaedro regular, vamos a considerar la cara PCD, y justamente esa cara va a servir para construir el tetraedro regular, que en este caso es PECD. Como los ángulos diedros son suplementarios, entonces la cara DEC está en el mismo plano que la cara DCQ. Es una característica interesante.
lo que significa que la distancia de Q hasta E simplemente está en ese plano. Viene a ser la diagonal de ese rombo que se obtiene como DECQ. Este teorema es importante porque para algunos problemas prácticos se vence justamente el tiempo que uno demoraría en analizar qué pasa con la distancia QE que aplico, si es que ya se tiene claro de que se está trabajando en un mismo plano. Son dos triángulos equiláteros colocados en el mismo plano, DEC y DCQ. Correcto, para eso ha servido entonces este problema. Siempre una sugerencia, en los problemas tú tienes que ir más allá. Encontraste la respuesta, hace lo que dicen los psicólogos, los pedagogos, metacognición. ¿Qué hice para resolver el problema? Primer detalle. ¿De qué otra manera podría resolver el mismo problema? ¿Qué hubiera pasado si es que me preguntaran algo que tiene que ver con la respuesta que encontré? De repente eso se calcula primero y después lo que me pidieron el problema. Pues así aprendes más que resolviendo 50.000 problemas. Cosa que nosotros hemos hecho en nuestros tiempos en la que había poca publicación. Entonces, alfita más tetita, en este gráfico, te da 180. Octaedro regular y tetraedro regular colocados de tal manera de que contengan la misma cara. Problema 6. Octaedro regular EABCDF. Esta es una forma de denotar el octaedro regular. Dice, G es el baricentro. Aquí vamos a aprender dos detalles para que te vayas contento o contenta de haber tenido una buena inversión de tu tiempo. Dice, G es baricentro y la cara SD. Hay que calcular la medida del ángulo agudo determinado por las rectas AG y GD. Entre dos rectas se determinan 4 ángulos. Los opuestos por el vértice son congruentes. A menos que sean perpendiculares, hay agudos y hay obtusos. Aquí me están pidiendo el ángulo agudo. Aquí está el octaedro regular construyéndolo. Colocamos los vértices. Mira, ¿por qué te dice E, A, B, C, D, F? Para que tú grafiques así. E arriba, F abajo, A, B, C, D, esa cara. G, el baricentro de E, D, C. Hay que calcularme el ángulo entre AG, que ya está trazado, y GD. Ahí está. Quienes conozcan este gráfico simplemente sonríen, ¿ya? Y quienes no, simplemente esperan porque a la par van a llegar después, todos al mismo nivel. Entonces, tenemos que obtener las longitudes de AG, GD y AD en función de un mismo parámetro para que se pueda aplicar justamente el teorema del coseno y calcular el valor de alfa. Ya, solo si conozco la relación, la razón, la relación correspondiente entre la longitud de los lados voy a poder calcular alfa, independientemente de la longitud. Puedo decir, supongamos que la arista mide 1 unidad. Debo calcular AG y GD en función de ese dato. Como normalmente trabajamos con variables y es independiente del valor de la variable, vamos a calcular justamente AG y GD en función de alguna característica importante acá. La más sencilla es GM. Si GM mide A, sabemos que EG vale 2A. De esa manera evitamos trabajar con fracciones. Entonces, EM, que es altura de un triángulo equilátero, mide 3A. ¿No es cierto? Pero G es el baricentro y por ser equilátero el triángulo SD también es incentro, ortocentro, circuncentro, debe equidistar de los vértices. Entonces, GE tiene que ser igual con GA. Por eso que también es 2A. ¿No? Lo que es válido a partir de que el triángulo GMD tiene DG como bisectriz y GDM va a ser 30. Ese sería otro camino. DM vale A raíz de 3, entonces por Pitágoras en el triángulo DMG y MC también vale A raíz de 3, lo que significa que la arista mide AD 2A raíz de 3, igual que AE, igual que AB, etcétera, etcétera. Si nosotros trazamos AM, aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo ADM. Recuerda que esto es un cuadrado, ¿ya? ABCD es un cuadrado siempre en un octaedro regular. Aplicas el teorema de Pitágoras, calculas AM. Pues resulta, a ver, AD al cuadrado, 4 por 3, 12, más DM al cuadrado más 3, 15. A raíz de 15. Ya tienes AM. Faltaría calcular AG.
hay un teorema que se llama teorema de Stewart, que te permite calcular AG. ¿Ya? AG se puede calcular con el teorema de Stewart. A ver, ¿cómo es el teorema de Stewart? ¿Quién recuerda el teorema de Stewart? El teorema de Stewart permite calcular la longitud de lo que se conoce. Voy a dibujar así nomás a mano alzada. ¿Ya? Supongamos que este lado mide A, este lado mide B, el total mide B, ¿ya? Y este lado mide C. También se llama teorema del cálculo de la longitud de la cebiana. Si esta es una cebiana que mide X, y esto mide M, y esto mide N, el amigo Stewart demostró que A cuadrado, de repente otras personas también ya lo habían demostrado, sino que él lo publicó. A cuadrado por N más C cuadrado por M es igual que la longitud de la cebiana que queremos calcular, X al cuadrado por la base, más el producto de los tres. Así, M por N por B, en la base. ¿Ya? Eso se va a aplicar en el triángulo AEM para poder calcular AG. Se llama teorema de Stewart, o cálculo de la longitud de la cebiana. Pues vamos a ver cómo lo aplicamos aquí. Fíjate que es así. A cuadrado, A y C concurren con la cebiana cuya longitud queremos calcular. Si comienzas con A cuadrado, tiene que ser el opuesto, que es por M. Después viene C al cuadrado por el opuesto, que es M. Así. Después viene X cuadrado con la base y el producto de los tres MNB. Es bien fácil recordar esto. Le veamos. Aquí, en el problema ya en sí, teorema Stewart, AE al cuadrado por A más AM cuadrado por 2A. AG cuadrado por toda la base, que es 3A, EM, más A por 2A por 3A. Y ahí se van a eliminar algunas A. ¿Ya? Efectuando, resulta pues que AG vale 2A raíz de 3. ¿Ya? AG vale 2A raíz de 3. Listo. Ya tengo AG, pero es la primera parte y esto va a conducir a una conclusión interesante que también va a quedar aquí. Mira, como AG vale 2A raíz de 3, resulta que es igual que la longitud de la arista del octaedro regular. ¿Ya? Este problema permite enseñar justamente ese detalle también. 2A raíz de 3, y ahora sí podemos aplicar el teorema del coseno en el triángulo AGD, o otra vez el teorema del coseno. Así es, sobre todo en geometría del espacio. Opuesto con alfa, 2A raíz de 3 al cuadrado, los adyacentes a alfa, los lados adyacentes en el triángulo AGD, 2A raíz de 3 y 2A ambos al cuadrado, menos el doble producto de ambos por el coseno de alfa. Y resulta que el coseno de alfa es raíz de 3 sobre 6. Es un ángulo, un coseno positivo, el ángulo es agudo. Entonces, más allá de la respuesta, alfa vale arco cuyo coseno es raíz de 3/6. Rescatemos lo que hemos obtenido como resultado de resolver este problema. No solamente la respuesta, un resultado interesante, mira. Ya tenemos la respuesta del problema. Arco coseno raíz de 3 sobre 6. La clave es la C. Pero vayamos siempre más allá. AG siempre es igual que AD. ¿Ya? En un octaedro regular, entonces, si tú unes un vértice con el baricentro, con el centro, coincide con el centro, en este caso porque son triángulos equiláteros, de una cara que no contenga a ese vértice, entonces el segmento AG de este ejemplo mide igual que la longitud de la arista, cualquiera de las aristas, AB, AE, S, SD, porque todas miden igual. Esto es consecuencia, es un teorema especial. Si supiéramos esto, hubiéramos evitado la gran cantidad de pasos que hemos hecho. A ver, ¿quién me puede decir cuánto mide el ángulo que estoy señalando aquí? X. Si te pidieran este angulito X, ¿cuánto valdría X? ¿Sería la misma respuesta anterior o sería una respuesta conocida? A través del chat, a ver. Veamos el chat. No veo por acá nada. A ver. 60, dice Paolo Martínez. Muy bien, Paolo. Correcto, 60. Porque así como AG mide igual que la longitud de la arista del octaedro regular, FG también. ¿No? Ahí salió medio chueco, pero FG también mide igual. La distancia de un vértice al centro de una cara que no contenga ese vértice mide igual que la longitud de la arista. O sea que, mira, otro resultado interesante. Este triángulo es equilátero. Ahí tienes un triángulo equilátero.
Y si tú juntas B con G, también mide igual que la longitud de la arista. Entonces acá tienes, mira, una figura A, B, G, F. Este es un tetraedro regular, mira. Mira la belleza de la geometría. Bella geometría. Aquí sale un tetraedro regular, A, B, G, F. Siempre aprendemos más allá de lo que queremos resolver. Eso tiene que ser un hábito, tiene que ser una costumbre. ¿Ya? Ahí sale un triángulo, un tetraedro regular. Interesante. Antes de resolver un problema más, ya para ir concluyendo, ¿de qué trata el número de oro? Mira, el número de oro es phi. Phi vale raíz de 5 más 1 sobre 2. ¿Ya? El número de oro, phi, siempre tiene este valor y hay toda una historia respecto del número de oro. Raíz de 5 más 1 sobre 2. Ahí está. ¿Ya? Se deducen los triángulos siguientes. 36 grados es el ángulo entre estos dos lados del triángulo equilátero. R con R, 36. Al frente de 36 tengo R raíz de 5 menos 1 sobre 2. Con menos aquí. Si phi es raíz de 5 más 1 sobre 2, el recíproco, si aplicas tu racionalización, te va a dar raíz de 5 menos 1 sobre 2. Ambos números son bastante utilizados en los polígonos regulares y en los polígonos regulares también de geometría plana. Ahí tenemos 72, 72 y 36. Es útil para los polígonos regulares. Cuando tengo 36, entonces también puedo colocar R sobre phi, el opuesto a 36. 72 y 72, obviamente. Triángulos importantes. Cuando tengo 36, si la base vale L, los lados congruentes miden L phi. Fíjate que puedo jugar con esas expresiones para no trabajar con el número. Utilizo phi. Simplifica muchos cálculos. Si tengo 36, 36 y 108, y los lados congruentes miden R, entonces el opuesto a 108, trazando la altura hacia ese lado, tendrá que ser 2R coseno de 36. Ocurre que el coseno de 36 es raíz de 5 más 1 sobre 4. Entonces, será pues R por phi, porque sería 2R por raíz de 5 más 1 sobre 4, queda R por raíz de 5 más 1 sobre 2. R por phi, fíjate, frente a 108. También se puede utilizar este detalle. R raíz de 5 más 1 sobre 2. Aquí lo tenemos, ¿ya? En la parte de arriba. Entonces, importante recordar en este capítulo estos detalles que son útiles para los cálculos. Raíz de 5 más 1 sobre 2 es phi. Y además ocurre que el recíproco es raíz de 5 menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque mira, si yo quiero calcular la diagonal de un pentágono regular que está presente en una cara del dodecaedro regular, es importante saber esto. En un pentágono regular, que es una cara de un dodecaedro regular, la longitud y la diagonal está relacionada con la longitud del lado del pentágono regular. Y siempre va a ser L por phi. Lo puedes escribir así, teniendo en mente que phi vale raíz de 5 más 1 entre 2. Si quieres usar el valor numérico, lo colocas ahí. L por raíz de 5 más 1 entre 2. ¿Ya? En un pentágono regular, esa es la longitud de la diagonal. También es importante para aplicarlo a los polígonos regulares, sobre todo dodecaedro e icosaedro regular, la distancia de un vértice del pentágono a un lado. Como un pentágono regular siempre está inscrito en una circunferencia, y si consideramos el centro de la circunferencia, tenemos aquí R, que es el radio, o A también mide R, y el ángulo ahí central MO y el otro vértice 36. Recuerda que el coseno de 36 es raíz de 5 más 1 sobre 4, grábate eso, es decir, la mitad del número de oro. Coseno de 36 es la mitad del número de oro, raíz de 5 más 1 sobre 4, coseno de 36. Pues ahí quiero calcular AM, será AO más OM, o sea, R más R coseno de 36. ¿Ya? Pero coseno de 36 es raíz de 5 más 1 entre 4. Entonces, pues resulta que si realizas la suma, vas a tener una expresión bien sencilla aquí. ¿Ya? R raíz de 5 más 5 entre 4. Que no lo tienes que necesariamente memorizar. La memorización viene como efecto de haber practicado bastante, ¿ya? Que es lo que ustedes hacen si que tienen aspiraciones de llegar a ser ingenieros, arquitectos, científicos o casi chamanes, pues, ¿no? Bien,
Mira, para concluir este problema, este problemita, dice, en un dodecaedro regular de longitud de arista A, hay que calcular la longitud de la arista del hexaedro regular inscrito que tiene todos sus vértices en vértices del dodecaedro. Fíjate, ¿ah? No son poliedros regulares conjugados. Sin embargo, a partir de uno de ellos se puede obtener el otro. Dato: A es la longitud de la arista del dodecaedro regular. Incógnita: L es la longitud de la arista del hexaedro regular. Calcular L en función de A. A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? Es casi inmediata. La respuesta es casi inmediata. La respuesta es casi inmediata. L en función de A. Si te dan de dato A, ¿cómo sería L? A ver que use el chat. Es tan rápido que después, a futuro, tú también lo vas a lograr. Calcular L en función de A, con los detalles que hemos visto anteriormente. Pues aquí puedes observar que L viene a ser la diagonal de una cara del dodecaedro. Todas las diagonales de un pentágono regular son congruentes. Todas miden igual. Podría haber trazado por otro lado. Ahí está muy bien, Renato Pastor. Por raíz de 5 más 1 entre 2. Perfecto. Así es. O sea, es L igual A por phi, que es el número de oro. ¿Ya? L es igual que A por phi. Así, rapidísimo se resuelve este problema. L es igual que A por phi. Si quieres expresarlo con el valor numérico, raíz de 5 más 1 entre 2. Un problema que podría ser complicado, es decir, antes de esta sesión, de esta reunión que nos compete aquí, tu vida era diferente porque te parecía este problema distinto, complicado de repente si no lo habías visto. Ahora puedes ver que es sencillo, porque la diagonal de un pentágono regular siempre es igual que la longitud del lado por el número de oro. ¿Ya? O sea, se hace más sencillo el cálculo. Último problema, jóvenes, para irnos ya despidiendo. En un dodecaedro regular de longitud de arista A, dice, calcule la longitud de la arista del hexaedro regular circunscrito cuyas caras contienen a 6 aristas del dodecaedro. Mira, aquí ya tenemos el gráfico, porque normalmente en CPRUNI lo que hacemos es dar el enunciado y que el alumno cranee, que pase por la etapa de sentirse solo, que no entendió, hasta que logra conseguir que el gráfico tiene que ser así, ¿ya? Difícilmente en CPRUNI tú tienes problemas que dicen de la figura que calcula X. Eso quita creatividad. Y ustedes tienen mucha creatividad que tiene que salir a flote. Nada más hay que darle las oportunidades. Hay que calcular la longitud de la arista del dodecaedro regular. Dice, a ver, hay que calcular la longitud de la arista del hexaedro regular. El hexaedro está circunscrito. El dodecaedro está inscrito de esta manera, tal que las caras del hexaedro contienen a 6 aristas del dodecaedro. Entonces, veamos. Hay que calcular L en función de A. ¿Ya? Ya es otro problema. Este ya es un poquito más elaborado, pero podemos utilizar lo que ya conocemos. O sea, progresivamente vamos aumentando nuestro bagaje de conocimientos de problemas, incluso de relaciones, y podemos trazar un plano ahí, que contiene a la arista que mide A y que fíjate que contiene a la diagonal de esa cara pentagonal regular del dodecaedro y por lo tanto conocemos cierta relación. Si la longitud de la arista del hexaedro es L, ocurre pues que esta distancia es L medios, ¿no es cierto? Y acá distancias que faltan tienen que ser congruentes, las extremas, a la izquierda y a la derecha en el plano horizontal de arriba. Entonces podemos decir que esta distancia es n, la otra también es n. N más A más n me tiene que dar arista del hexaedro. N más A más n me da L. Esa es una ecuación. Y recordemos que un pentágono regular cuya longitud de arista es A, ¿no? Es fácil llegar a esta conclusión. A por phi, ¿no? Y además
eso permite establecer que M está relacionado con N y con L medios. Obviamente ya hemos calculado la M, ¿no? M es A por raíz de 5 más 5 ¿sobre cuánto era? Sobre 4, ¿no es cierto? Ya podemos establecer. Si no lo recuerdas, simplemente recuerdas este triángulo rectángulo y vuelves a demostrar ahora con el teorema de Pitágoras. Si aplicas el teorema de Pitágoras, ahí tienes otro recurso. Lo tienes acá en el triángulo ABC que está graficado. Escribe la relación. El objetivo es calcular L en función de A. Hemos introducido variables que dependen de A. N se puede calcular en función de A y en función de L, obviamente. M cuadrado es N cuadrado más L medio cuadrado. Primera ecuación. ¿Ya? Queremos calcular L, no perder de vista el objetivo, a pesar de que hemos introducido variables para efectos de cálculo más sencillo. En el triángulo ACD, que está graficado también a la derecha, M cuadrado es A phi cuadrado menos A medio al cuadrado, que también sabíamos que era A por 5 más raíz de 5 sobre 4. Entonces, si no lo recuerdas, tienes otra opción de cálculo aquí. Eso es lo importante de la matemática, te da opciones, ¿ya? No es una sola. Expresión 1 igual a expresión 2 respecto de M cuadrado, y de esa manera puedes obtener N. ¿Ya? N resulta, según la figura, N más A más N me da L, es decir, N es L menos A entre 2. Eso lo tengo que colocar en esta expresión para poder resolver una ecuación en la que está presente solamente L y A, que es el objetivo del problema. ¿Ya? L menos A medios al cuadrado más L medios al cuadrado es A por phi al cuadrado menos A medios al cuadrado. Y como puedes ver, solamente está presente L, que es incógnita, y A, que es dato. Si efectuamos, ¿ya? Porque tu vida en la Universidad Nacional de Ingeniería ya adentro va a ser llevar cursos de matemática y tienes que estar experto en cálculos de simplificación de expresiones algebraicas y trigonométricas. O sea, no tienes que tirar la toalla. Parece complicado desarrollar todo eso, sí, tienes que hacerlo. Inicialmente se va a complicar porque se va a expandir. Después simplificas y se reduce. El que sigue hasta el último lo consigue. Esa es la pequeña diferencia. ¿Ya? Resolviendo resulta esta expresión que L es igual que A por phi al cuadrado. Mira, o sea, lo podemos dejar en función de phi o en función del número que conocemos. En lugar de phi, puedes poner raíz de 5 más 1 sobre 2 y elevar al cuadrado y desarrollar y se complica. ¿Para qué si tenemos una forma práctica? O sea, la longitud de este lado es igual que la longitud de la arista del hexaedro regular es igual que la longitud de la arista del dodecaedro regular inscrito, de esta manera, por el número de oro al cuadrado. Te das cuenta de la importancia de manejar el número de oro como variable así, para que los cálculos sean más sencillos. Y al final reemplazas el valor. Porque si lo reemplazaras aquí, pues se complica la expresión, se expande más. Raíz de 5 más 1 sobre 2 y todavía elevado al cuadrado. ¿Correcto, jóvenes? Vamos a concluir con un problema que parece imposible. Dice, calcule la medida de un diedro de un icosaedro regular. Aquí está el icosaedro regular. En cada arista concurren dos caras que están contenidas obviamente en planos distintos y por lo tanto debemos calcular la medida del ángulo entre esos dos planos. A eso se llama ángulo diedro. Vamos a considerar L la longitud de la arista del icosaedro regular. Vamos a calcular la medida del ángulo diedro en la arista justamente AF, por eso que hemos trazado la altura EM que cae en el punto medio de AF. Obviamente, la altura de la cara AFB que parte de B también cae en el punto M, porque son triángulos equiláteros congruentes que comparten la misma arista AF. Queremos calcular alfa. Es un valor numérico también conocido ya. No es notable, pero se puede establecer su valor a partir de la calculadora científica una vez que tengamos el valor del coseno. Mira, calcular alfa. Y eso ya está fácil porque tú sabes calcular en función de L, en función de la longitud del lado de un triángulo equilátero, sabes calcular la longitud de la altura del triángulo equilátero. EM
es igual a L medios por la raíz de 3. Y sabes calcular también la diagonal de un pentágono regular. Mira, aquí está. En el icosaedro regular hay un plano que contiene al pentágono regular ABCDE. Y tú ya sabes calcular la diagonal del pentágono regular en función de la longitud del lado. En ese triángulo sombreadito EMB vamos a aplicar el teorema del coseno teniendo en cuenta que H se puede calcular en función de L y D también se puede calcular en función de L. Ya está. D cuadrado es H cuadrado más H cuadrado, que es el teorema del coseno, menos 2 veces H por el coseno de alfa. ¿Ya? Y queda esta expresión, ¿no es cierto? 2H cuadrado por 1 menos coseno de alfa. Pero en el triángulo, como repito, EAF, que es un triángulo equilátero, la longitud de la altura hace que tenga un cálculo sencillo, ¿no es cierto? Es un triángulo de 30 y 60. L medios raíz de 3. Y en un pentágono regular, sabemos que la longitud de la diagonal es L por phi, es decir, L por raíz de 5 más 1 entre 2. Las expresiones 2 y 3 se tienen que reemplazar ahí en la expresión 1 y se va a cancelar la L, mira. Luego de reemplazar, simplificas. Fíjate que te va a salir en función de L cuadrado, pero como tengo 1 menos coseno de alfa como factor, el resto se puede simplificar fácilmente. Ya simplificas el resto simplemente y va a resultar el coseno de alfa como menos raíz de 5 sobre 3. Grábate esta respuesta. Arco coseno menos raíz de 5 sobre 3. Si te preguntan en una práctica, ya sabes la respuesta. No es notable, pero es un arco cuyo coseno es menos raíz de 5 sobre 3, que es un ángulo obtuso. Y como puedes ver, el cálculo no es difícil. ¿Ya? Solamente hay que recordar que la longitud de la diagonal de un pentágono regular es útil. Existe un capítulo especial en que estudias los polígonos regulares. Así como hay poliedros regulares, hay polígonos regulares. Ahí vas a obtener la longitud de los lados de los polígonos regulares y los últimos que se estudian son justamente el decágono regular y el pentágono regular porque tienen que ver con el número de oro. Vamos a ver qué dice acá en el chat. Si te pierde la distancia entre FC y ED. A ver, vamos a ver. Si te pierde la distancia entre FC y ED. Ya, son dos rectas cruzadas. Entonces, fíjate que esta es una pirámide regular de vértice F y base A, B, C, D, E. Si tú proyectas, vamos a hacer por lo menos la forma de cálculo y tú la forma de cómo lo resolverías, ¿ya? Si tú proyectas sobre el plano A, B, C, D, E, tu compañero está diciendo, ¿qué pasaría si me pidieran la distancia entre las rectas que se cruzan ED y FC? Es una buena pregunta. Perfecto. Así ustedes se pueden inventar sus preguntas, pero que tengan solución. Son dos rectas cruzadas, ¿no? Lo que haces es encontrar la distancia. Ya, esto último no me salió bien. Vamos a usar el borrador acá. Ya, listo. Aquí lo que ocurre es que hay que encontrar la distancia entre las proyecciones de las rectas sobre un plano en el que aparezcan justamente en forma paralela, ¿no? En forma paralela. Voy a borrar esto. El borrador. Ya está. Vamos a borrar esto. Ya. Fíjate, si tú proyectas el conjunto de las dos rectas que se cruzan sobre el plano del pentágono ABCDE, la proyección de D sobre el mismo plano es el mismo segmento. Entonces, y la proyección de la recta FC es justamente la diagonal AC. Entonces, la distancia que está pidiendo tu compañero es esta distancia, ¿sí? Esto es lo que sería, joven, ¿ya? Que la puedes calcular fácilmente porque es un pentágono regular. Es decir, necesitas calcular en un pentágono regular, la diagonal AC es paralela con el lado ED. Y entonces tu problema ya pasa a ser un problema de geometría plana. Tendrías que dibujar aparte el pentágono regular, así, ¿ya? Lo haces ya con tu lapicero, tu regla, todo. Y tú quieres calcular esta altura, mira. Esta distancia de acá. Esta es la distancia que te están pidiendo, ¿ya?
La distancia entre las rectas que se cruzan es la misma distancia entre las proyecciones de las rectas en forma paralela. AC es la proyección de la recta FC sobre el plano del pentágono ABCDE. Y como ED está en el mismo plano, viene a ser el mismo segmento o la misma recta. Y esa distancia la puedes calcular acá, mira. Mejor acá, ¿ya? Porque este angulito vale 72. Este ángulo vale 18. Entonces tendrías que calcular X en función de esta longitud que es L. 18 es la mitad de 36. O sea, X es la longitud del apotema de un polígono regular llamado decágono. ¿De acuerdo? La longitud del apotema de un polígono regular llamado decágono, con el radio igual a L. ¿Ya? Cuando el radio es igual a L. Radio igual a L. Ya no necesitas entender esto ya cuando estudies ese detalle importante. Radio L, porque tengo 18 completo y tengo 36. Este sería el centro de una circunferencia. Radio, este segmento, ¿ya? De longitud L, y X viene a ser longitud del apotema para una circunferencia de radio L. El apotema del decágono, si alguien lo recuerda, es radio entre 4 raíz de 10 más raíz de 20, que es 2 raíz de 5. Así es. Esto es de polígonos regulares. En lugar de R pones L. ¿Ya? Eso espero que haya respondido a tu pregunta, joven. Esa es la forma de calcular en todo caso lo que preguntaste. Ahí está. Ajá. La proyección debe estar en un plano, pero no en el plano donde contiene la otra recta. ¿Ya? Hay dos métodos para encontrar la distancia entre dos rectas que se cruzan. Una de ellas se proyecta como un punto y de ese punto traza la distancia hacia la proyección de la otra recta. Y también es que las dos rectas se proyectan como paralelas. ¿De acuerdo? Las dos rectas se proyectan como paralelas. Ok. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy. Si decides estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, pues tienes los brazos abiertos, ¿ya? Con todo cariño, te vamos a enseñar lo que necesites. Voy a dejar de presentar, creo que ya dejé de presentar Jenner. Así es, profesor. Ok. Permíteme un segundo para pasarles por el chat el contenido de esta presentación de PowerPoint, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Acá tengo a ver, listo, el archivo. Este es el enlace en el que se encuentra. Veamos. Mientras que el profesor Fernando Alba Gallegos nos comparte el enlace, el profesor es bachiller en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional de Ingeniería, es maestro en Gestión e Innovación Educativa por la Universidad Católica Sede Sapienza y es actual miembro de la plana docente de nuestro Centro de Estudios Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPREU. El día de mañana, viernes, se está llevando a cabo el último examen de la UNI. Ya nos está compartiendo el profesor. Perfecto, Jenner. Y también le estoy pasando mi libro que publiqué hace bastante tiempo, cuando los chicos todavía no estaban con planes de llegar al planeta Tierra. ¿Ya? Geometría de la colección Uniciencia con Editorial San Marcos, en PDF. Muchas gracias, bien, jóvenes, muy mediciones geométricas. Gracias, Jenner. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias le doy en nombre de mi persona, en nombre de la institución, mis compañeros, mis compañeras que han estado con nosotras, el público también presente en acá la plataforma vía Zoom, como también a través de la plataforma del Facebook Live. Profesor, muchas gracias y gracias, y seguro nos reencontraremos en otra siguiente oportunidad. Perfecto, muchas gracias, profesor. Correcto. Felicidades. Quiero aprovechar entonces también estos últimos minutos para poder compartir información importante, relevante sobre nuestros siguientes procesos de ingreso a nuestro centro de estudios preuniversitarios. Jimena, ¿estás con nosotras? Sí, Jenner, aquí estoy. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Chicos, para informarles que ya están abiertas nuestras inscripciones online
en nuestro sitio web cepreuni.net.pe acerca de nuestros ciclos regulares básico y preuniversitario. Se pueden contactar con nosotros en nuestro horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde a nuestros números de WhatsApp, en los números que ven en pantalla y nuestros números fijos que estamos atendiendo, ¿no? Ahora, las inscripciones ya iniciaron y son hasta el 20 de agosto. Los alumnos rinden la prueba de selección el 22 de agosto y el inicio de clases es el 31 de agosto. Ahora mi compañera Carol le va a explicar más a detalle acerca de nuestros ciclos básico y preuniversitario. Carol, ¿estás? Sí, aquí estoy. Continuamos nuevamente con la información referente a nuestro ciclo básico y preuniversitario. A ver, comentarles que el básico va dirigido a jóvenes que cursan actualmente el quinto de secundaria y egresados, que jóvenes que recién inician su etapa de preparación académica, ¿no? En este ciclo los jóvenes van a adquirir conocimientos en los cursos de matemática, física y química. Posterior a ello es una previa preparación para pasar al ciclo preuniversitario. El básico no te ofrece lo que es el ingreso directo a la uni, ¿no? En este caso, la preparación dura 5 meses. ¿Me podrías ayudar con la otra presentación, por favor, Gener? Paralelo a ello tenemos el ciclo preuniversitario. Muy bien, el ciclo preuniversitario básicamente está ya dirigido a jóvenes egresados de secundaria y jóvenes que ya cuentan con alguna preparación de medio año más en alguna institución académica y que aspiren a postular a una de las 27 carreras profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería. Este ciclo te ofrece lo que es el ingreso directo a la universidad con un total de 300 vacantes en cada concurso de admisión, que viene a ser el 30%. Los beneficios que ofrecemos dentro de la institución son las clases de manera virtual, que llegamos a todo nivel nacional, una enseñanza de calidad con un alto nivel de preparación, contando con docentes de la misma universidad. También brindamos 3 tipos de becas por rendimiento académico y nuestras evaluaciones constantes tipo examen de admisión, tanto para un ciclo básico como para un ciclo preuniversitario. Ahora, el estudiante que desea ingresar tiene que disponer de un equipo informático adecuado para poder obtener una preparación completa. Nuestras inscripciones ya comenzaron, ¿no?, el 15 de julio y estamos cerrando este 20 de agosto. El inicio de clases se viene a ser el 31 de agosto y la duración de cada ciclo es de 20 semanas, vienen a ser 5 meses. Comenzamos en agosto hasta el mes de enero. Hay una prueba de selección que todo estudiante tiene que tomar antes de ingresar a la institución. Es una prueba de selección que la vamos a tomar el 22 de agosto y la finalidad es saber en qué nivel de conocimiento se encuentra el estudiante, ¿no? Ahora, si hablamos de horarios, tenemos el horario del turno mañana, el horario del turno tarde y nuestras clases van de lunes a sábado, tanto para el ciclo básico como para el ciclo preuniversitario. Referente a nuestros pagos, se hacen 3 tipos de pagos. Primeramente, lo que es la prueba de selección. Tienen que realizar su inscripción por nuestro sitio web como cepreuni.net.pe hasta este 20 de agosto. El segundo pago que viene a ser la matrícula y finalizamos con el pago de la mensualidad. Ahora, los pagos lo pueden realizar mediante el Banco BCP. En pantalla también, como nos explicó nuestra compañera Jimena, pueden contactarse a los números o también comunicarse mediante nosotros con las redes sociales, ¿no?, del Instagram, del Facebook, hasta el Twitter, o escribirnos a nuestro correo institucional como cepre@uni.edu.pe. Muy bien, jóvenes, eso sería todo y gracias por estar en esta presentación. Hasta luego. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Carol. Bueno, entonces estamos llegando ya a la parte final de este webinar del día de hoy con el área de geometría. Quiero hacer un agradecimiento a nombre propio, a nombre de la institución. Han estado con nosotras mi compañero Pintado, José Luis Pintado, en la parte de soporte técnico. También han estado con nosotras Carol y Jimena, que forman parte del equipo de imagen institucional del Centro de Estudios Preuniversitarios CEPREUNI. Mi nombre es Gener Jiménez. Estaré hasta la próxima con un nuevo webinar. Hasta pronto. Cuídense mucho.